les bendiga, mis estimados hermanos. Estamos aquí hoy en la Academia de Obreros. Estamos muy bendecidos en esta hora. Espero que estén disfrutando este momento de equipamiento, ya que nuestra visión es clara, ¿verdad? Este es un proceso de discipulado que les va a formar, los va a bendecir, los va a desarrollar, porque no solamente es conocimiento, es impartición. Y hoy estamos compartiendo esta palabra tan importantísima sobre lo que es la resurrección de los muertos. Es importante, temas muy relevantes para estos tiempos, son tan vitales. Es que pongan mucha atención porque vamos a hacer un recorrido de unos 30 minutos con esta palabra. Hagan nota, escriban lo más que puedan, repasen esto porque esto les va a ayudar mucho a fundar su fe. La resurrección. Jesucristo es la resurrección y también dijo ser la vida. No podemos resucitar de los muertos sin tener a Jesucristo. Esa es una de las bases fundamentales. Nadie va a poder resucitar para vida eterna si no tiene a Jesucristo en su corazón. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. Y vamos a estar aprendiendo muchas cosas importantes. Todos vamos a resucitar, pero algunos para vida y otros para condenación y vergüenza perpetua. Para vida eterna nadie podrá resucitar sin tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. Las personas que no conocen a Jesús van a resucitar, pero para condenación perpetua. Juan capítulo 11, verso 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es importante entender estos principios tan poderosos. Jesús resucitó, primero, para garantizarnos nuestra salvación. Él tuvo que hacer actos claros de esta resurrección. Él no podía decir que era algo sin demostrarlo. Entonces Jesús la resurrección la demostró antes de él resucitar, para que la fe de los discípulos que le seguían fuera tan firme como la de él y pudieran alcanzar sus objetivos. Como iglesia no vamos a alcanzar nosotros ninguna meta, ningún objetivo, si nosotros no estamos bien claros de lo que en realidad estamos haciendo como equipo, como pastor, como miembros, ¿verdad? Como ministros, tenemos que estar en un mismo sentir para que podamos ver realizados nuestras metas en el Señor. Entonces Jesucristo andaba un equipo de 12. Y para que ellos pudieran entender que lo que Él les decía era una gran verdad, primeramente Jesucristo les enseñó que la resurrección era verdad. Primeramente Jesús resucitó a la hija de Jairo de 12 años de edad en lo que era el norte de Israel. Mateo 9, 18 al 20 lo dice. Jesús resucita a una niña de 12 años en la parte norte de Israel. Los discípulos eran de ahí. Y entonces ellos dijeron, wow, en nuestra tierra Cristo resucitó a una niña. Dice que era la hija de Jairo. No sé del nombre. Luego, en la parte del centro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, aproximadamente de 17 años de edad. Lucas 7, 11 al 15 narra esa historia verdadera, que Jesús resucita a un niño camino al panteón. Luego Jesús, en la parte sur, que es el otro extremo de Israel, resucita a un hombre llamado Lázaro, que también le llamaba ser su amigo. Juan capítulo 11, verso 43. Ahí Jesús resucita a Lázaro, un hombre maduro de edad, avanzado ya de edad. Entonces Jesús resucita a 3 personas en el ministerio cuando él caminó en la tierra. A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, un adolescente, un joven y un adulto, para que los discípulos entendieran que la resurrección era para todos, para niños, jóvenes y adultos. Es importante, impresionante estos actos que Jesús hizo, porque quería formar a sus discípulos y realmente él quería que sus discípulos le entendieran, le creyeran y le siguieran. Es importante entender estos pasajes de la palabra del Señor porque esto te va a dar fe. Y cuarto acto que Jesús dijo, que esto a mí me impresiona, es que cuando Él murió, Él
no solo Él resucitó. Mateo capítulo 27, versos 51 al 52. Esos dos pasajes nos revelan que Jesús, cuando Él murió y entregó su espíritu al Padre, ahí sucedieron cosas impresionantes. Número uno, el velo del templo se rasgó, dando a entender que nos abría el cielo. Y se rasgó de arriba hacia abajo, que nos abría el cielo y que el cielo se uniría a la tierra por su muerte. Segundo, dice que las piedras se hendieron, se quebraron. Y tercero, los sepulcros de muchos que ya estaban muertos se abrieron y ellos resucitaron. Entonces quiere decir que ese acto tan poderoso, Jesús no lo hizo por hacerlo, sino que Jesús quería enseñarle a sus discípulos que si Él podía resucitar gente que esperaba en Él, cuanto más a ellos que le servirían con amor y pasión. La resurrección es tan importante entenderla. También los discípulos recibieron impartición y Jesús les dijo que ellos también lo harían. En 1 Corintios capítulo 15, verso 17 dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esto quiere decir que la resurrección más tarde con los apóstoles, esto lo dijo el apóstol Pablo, vino a ser la base fundamental de la fe cristiana. Entonces es tan importante entender este tema de lo que es la resurrección, ya que es la base fundamental de la doctrina cristiana para mantenerse. Entonces Pablo lo pone como la base fundamental. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Qué tremendo como los apóstoles entendían lo que era la resurrección, como los apóstoles de verdad tomaron en serio la resurrección y lo pusieron como la base fundamental de lo que es la vida cristiana. Su poder resucita nos resucitará a nosotros también. Y también resucitará a todos aquellos que crean en Él a través de nosotros. Él lo dijo: si yo resucitase, los atraeré a mí. O sea, en otras palabras, cuando usted hace la obra del Señor, usted tiene el poder de llevar a otros a este mismo nivel de fe para que ellos puedan creer y ser resucitados. Es una base no solamente para nosotros, sino para predicar el Evangelio de Jesucristo. Veamos algunas razones por las cuales es importante estudiar esta doctrina de la resurrección. Y las razones son al menos 5. La primera es: la resurrección es el medio con el que Él nos llevará con Él al cielo. Romanos capítulo 10, verso 9. Segunda razón: la resurrección es la esperanza del cristiano. Romanos 8, 23. Y la tercera razón es: la resurrección es la meta de la vida cristiana. En Filipenses 3:1. Esa era la meta de Pablo, resucitar juntamente con Cristo. Y la número 4, la resurrección es una verdad que inspira a vivir en santidad. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32, nos habla y dice que la resurrección es una verdad que inspira a vivir en niveles de santidad. O sea, en otras palabras, no solamente es una realidad, sino que esa realidad también te inspira. Cuando hablamos de la resurrección, a todos nos da el profundo deseo de vivir en santidad, porque si no vivimos en santidad y no vivimos para Dios, esto es un peligro para nosotros. Entonces es importante. Y la quinta razón es: la resurrección es una verdad que despierta al pecador. O sea, Hechos capítulo 17, verso 22 al 34. Es una verdad que despierta a cualquiera. Una persona que nunca ha escuchado de la resurrección de los muertos, que nunca ha oído de esto, y usted comienza a hablarle con la palabra, con lujos de detalle, esta persona no va a quedar igual. ¿Por qué razón? Porque al enemigo le conviene que la gente no piense en su futuro. Al enemigo le conviene que la gente no sepa del fin. Pero la resurrección te lleva a ese punto, al punto de partida a la eternidad después de esta vida. Entonces es importante hablar de estos temas. Estos temas son relevantes en la predicación del Evangelio. Esto es 100% un evangelismo poderoso. Ahora quiero que veamos
Además de ello, es necesario tu pleno entendimiento en esto. ¿Por qué es necesario el pleno entendimiento en esto? Por lo tanto, es necesario que seas constante en lo que haces. Es necesario, Pablo termina el capítulo 15 en el verso 51, dice, sé constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el trabajo en el Señor? Predicar el evangelio, predicarle a toda criatura. Ese es el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. No hay otro trabajo. O sea, todo lo que tú y yo hagamos por la obra del Señor, si no hay salvación de personas, es un esfuerzo con muy poco resultado. Todo esfuerzo de tu trabajo tiene que ver al menos con tres cosas importantes. Número uno, ganar personas para Jesucristo. Número dos, equiparlos para que ganen a otros. Y número tres, llevarlos a la madurez para que nunca abandonen el evangelio. Ese debe ser, ese es el centro de nuestro llamado, y eso es lo que el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo nunca perdía su tiempo, siempre él estaba dentro de estas tres marchas. Él siempre que llegaba a un lugar buscaba impactar gente para que recibieran a Cristo. Segundo, discipular gente para que maduraran y se mantuviesen en el evangelio. Y tercero, equiparlos para enviarlos a ministrar la palabra a muchos. Pablo, cuando habla sobre esto, los está diciendo: ustedes tienen que saber que van a resucitar. Cuando ustedes sepan que van a resucitar entre los muertos, ustedes pueden predicar a un Cristo resucitado. Cuando yo vaya a predicar, ¿cómo voy a predicar? A un Cristo resucitado. Usted no puede ir a predicarle de un Cristo muerto. Un Cristo muerto, su mensaje no va a tener ninguna relevancia. ¿Quién quiere escuchar de alguien que no trasciende en la vida? Entonces es importante. El Señor nos empodera para que nosotros no solamente prediquemos la resurrección, sino para que resucitemos muertos. El libro de Mateo capítulo 10, versos 7 al 8 dice: sanad enfermos, resucitad muertos. Pedro lo hizo. Si usted cree en esto y se mete en esto, usted va a llegar a un nivel de fe que usted va a estar seguro que es tan poderoso el evangelio en su vida que usted tarde o temprano puede haber un milagro de estos, un milagro de resurrección, un milagro de traer a alguien a la vida. Yo recuerdo cuando yo tenía 2 años de convertido, 2 años y medio, me llamaron para orar por un niño. Y cuando yo llego donde la señora me dice: mire hermano, este niño ya está muerto, y me lo tiró en los brazos. Yo recuerdo que yo lo agarré, me postré y le dije: señora, haz algo. Y el niño lloró. Entonces a mí me impactó eso. Estaba muy nuevo en el evangelio. Y hoy este niño es un ministro de alabanza, poderoso. La mamá es pastora, el papá es pastor, y en ese tiempo no lo eran. Éramos de la misma iglesia. Yo era un diácono, el papá de él era el ministro de alabanza. Y es algo glorioso cuando creemos en esto, o cuando creemos realmente el evangelio de vida. Cuando dice aquí que durmieron con el Señor, es bien importante entender este término. Cuando la Biblia dice que durmieron en Él, se refiere al cuerpo que duerme, pero no al alma y al espíritu. Usted va a encontrar pasajes en la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Quiero leérselo, dice así: y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios consigo, con Jesucristo, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa palabra me inspira a mí. Alentados unos a los otros con estas palabras. Eso quiere decir que nuestra fe no es vana. Los que ya duermen son los que están en el sepulcro, pero su alma y su espíritu están en el paraíso, en el tercer cielo. Antes el paraíso estaba en el corazón de la tierra, pero Jesús fue al corazón de la tierra y trajo consigo la cautividad. Dice el libro de Efesios capítulo 4, del verso 9 en adelante. También lo dice Pedro, también lo dice Lucas, cuando el rico estaba allá clamando que él antes un abismo era un abismo, una cima, o sea, un hoyo profundo dividía a los que estaban en el infierno de tormento y los que estaban en el seno de Abraham. Entonces Jesús fue a los que estaban en el seno de Abraham y los llevó hacia arriba. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento no desciende al paraíso, sino que asciende al paraíso, al tercer cielo. Allá están las almas y los espíritus de los que ya murieron en la fe. Los que no, pues están allá abajo en el infierno, porque ellos sí quedaron allá abajo y nunca van a ser trasladados de ahí hasta que sean echados al lago de fuego. En la próxima enseñanza vamos a aprender sobre eso, lo que es el juicio final. ¿Por qué la muerte en la humanidad? ¿Por qué entonces es necesaria la resurrección? Sencilla, porque entró la muerte en la humanidad. Dios mostró a Adán, Dios le dijo a Adán, que el día que comiera del árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal moriría. Entonces quiere decir que Dios creó al hombre fuera del alcance de la muerte. Pero Adán pecó. Cuando Adán peca, entonces en Adán entramos nosotros en el pecado. Es un pecado universal. Por eso nadie puede decir que no necesita a Cristo. Porque aunque sean muy buenas personas, pero tienen la naturaleza adámica. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 2, verso 17, Adán desobedece a Dios, Adán cae en el pecado, Adán nos entrega en el pecado. También en el capítulo 3, verso 23 es importante entender que la muerte vino sobre todo el mundo. Todos caímos bajo pecado. Entonces por eso es necesario, por muy bueno que usted y muy educado que usted sea, a usted le urge aceptar a Jesucristo. Porque la muerte de Adán pasó a todos los hombres. Pero Jesucristo es el postrer Adán en el cual podemos ser vivificados. La muerte universal. Al pecado de Adán se apegó. Romanos capítulo 5, verso 12, usted lo lee cuando tenga tiempo y usted se va a dar cuenta que es necesario que nosotros lo volvamos al Señor Jesús porque el pecado de Adán te afecta a ti, querás o no querás. Por eso Cristo vino a la cruz. Si el pecado de Adán no te hubiera afectado, Cristo no hubiese venido. Él se encarga de Adán y se acabó. Pero toda la humanidad cayó en el pecado. Parte de esta sentencia fue la corrupción y destrucción del cuerpo humano. Eclesiastés capítulo 3 verso 20 y Génesis capítulo 3 verso 19. O sea, el cuerpo se corrompe. Por eso usted ve, si alguien muere hoy, 72 horas más tarde está corrompido, a no ser que curen su cuerpo o embalsamen su cuerpo, pero de todas maneras se va a corromper. Entonces eso es parte del pecado. Rompió con la genética inmortal de nuestro cuerpo y entonces nos corrompe. Hoy hay redención del hombre en todo su aspecto, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros aceptamos, nuestro cuerpo es redimido y nuestra alma. Pero queda, o sea, nuestra alma y nuestro espíritu, pero queda el cuerpo va a ir a la tierra. Pero de ahí de donde esté, el Señor lo levantará el día que glorifique nuestros cuerpos. Pero ya tu alma y tu espíritu, desde el momento que recibes a Cristo, ya tuvo una resurrección. Por la sangre de Jesucristo, por los méritos de Cristo. Es necesario verdaderamente decirle, Señor, yo quiero aceptarte a ti, porque reconozco que si no te acepto, mi vida se perderá. No es una sencillez hablar de este tema, es el fin o el inicio de algo. Es importante entender este tema. ¿La resurrección es para todo ser humano, sí o no? Sí. La resurrección es para todo ser humano. Lucas capítulo 21, versos 16 al 18. Cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta que cuando Dios nos hizo, Él tenía todo diseñado de antemano para venir y resucitarnos. Entonces Él ya sabía que el hombre iba a pecar, pero la resurrección es para todo ser humano. Lo único que usted tiene que entender, que en Adán todos mueren, y esto es a toda raza humana. Quiere que todos necesitan resucitar, porque todos mueren en Adán. Todos necesitan resucitar para el juicio final. Delante de Dios estaremos vivos.
y muertos, dice la Escritura. Entonces la resurrección es para todo. Por lo tanto, todo ser viviente o todo ser vivificado o todo será vivificado, unos serán vivificados para gloria, otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan capítulo 5, versos 28 y 30. O sea, la resurrección es para todos. Lo único que en la resurrección unos serán para vida eterna y otros para condenación. ¿Por qué unos para vida eterna y otros para condenación? Sencillamente porque unos sí recibieron a Jesucristo, otros no quisieron recibir a Cristo. Entonces de ahí depende hacia dónde tú vas. Pero que vas a resucitar, vas a resucitar. Vamos a resucitar, vamos a resucitar. Pero todos los que estamos en Cristo tenemos seguridad de ir con Él. La resurrección de los creyentes, ¿cuándo será? En la segunda venida de Cristo, justo antes de que los creyentes que hayan quedado vivos sean arrebatados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Usted lo lee, se va a dar cuenta ahí cómo es que va a ser esto de la resurrección. Y estamos a punto de eso. Yo creo que este mundo está llegando a su final y necesitamos estar consagrados al Señor. La venida de Jesucristo será antes de la destrucción de este planeta. Este planeta va a ese camino con todo pecado, con todo lo que se está haciendo, legalizando leyes incorrectas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar consagrados no solo para nosotros ser salvos, sino para poder cubrir a nuestra familia. Cuerpo con el que resucitaremos. Seremos semejantes a Él. Nuestro cuerpo será de la misma manera que fue el de Jesús cuando resucitó. Juan capítulo 21, verso 4 al 6. Nos damos cuenta que Cristo comió, bebió, anduvo con sus discípulos. Entonces nuestros cuerpos serán igual al de Jesucristo. Por eso es que Jesús resucitó y anduvo 40 días con los discípulos, porque Él quería enseñarles que sí hay vida después de esta. Y esos 40 días afirmó la fe y dice que les enseñaba acerca del reino. Este cuerpo será levantado del mismo cuerpo humano que en el que vivíamos. Primera de Corintios 15, 35 al 38. O sea, este cuerpo que usted me ve a mí, vira la tierra, pero este mismo cuerpo va a ser glorificado. Va a ser restaurado para vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. El mismo que usted carga. Por eso es que los discípulos cuando vieron a Jesús, lo vieron igual, lo único que ya estaba Jesús glorificado. Entonces ese cuerpo podía traspasar paredes, podía entrar a cualquier lugar, aunque las puertas estuvieran cerradas, porque ya no estaba sujeto al pecado, ni al espacio, ni al tiempo. Ya vivía en la otra dimensión a la cual Cristo nos llevará en la resurrección. La resurrección es una necesidad para que nosotros podamos vivir con el Señor para siempre. Aún la NASA para ir a la luna necesitan trajes especiales porque si no sus cuerpos se desintegran. Entonces quiere decir que es una necesidad para que podamos nosotros estar con el Señor. La resurrección de los impíos, o sea, de los inconversos, de los que nunca aceptaron a Cristo. Hay resurrección de vida y hay resurrección de muertos. Capítulo 5 de San Juan lo dice, versos 28 y 29. Cristo dijo que el destino de los que no creían en Jesús o en Él será el infierno. Este es un lugar de tormento, tormento eterno. Mateos capítulo 16, verso 18, Apocalipsis 20, 10 al 14 y Apocalipsis 19, 20. Está escrito el momento de su resurrección. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será ese momento? ¿Cuándo será el día que vamos a resucitar? Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea, esto quiere decir que la resurrección va a ser antes del milenio. Antes del milenio. O sea, si usted ve la palabra del Señor, cuando Cristo se lleve a su iglesia, van a pasar 7 años antes del milenio. Esos 7 años, a uno se le llama 7 años de persecución, o sea, 3 años y medio de persecución y 3 años y medio de tribulación, y entonces viene el milenio. Pero nosotros vamos a venir con Cristo en el milenio. Quiere decir que esos 7 años que se comparten de 3 años y medio y 3 años y medio, nosotros no vamos a estar acá. La Biblia dice que al anticristo hay algo que al presente lo detiene. ¿Qué es ese algo? La iglesia llena del Espíritu Santo.
la iglesia gloriosa del Señor en la tierra. Somos nosotros. Nosotros hacemos posible que toda la maldad que el anticristo quiera traer sobre la tierra no venga. Pero cuando nosotros seamos quitados de la tierra, que eso se le llama el rapto, cuando Dios levante a su iglesia, el arrebatamiento, entonces nosotros nos vamos con el Señor Jesucristo. Entonces la tierra queda desamparada y sin cobertura, porque Cristo le dijo a su iglesia: ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ustedes. Entonces nosotros sostenemos la guerra en esta tierra. Por eso es que también las noches que nosotros hacemos, los 21 días de avivamiento, una semana de avivamiento cada fin de mes, porque nosotros creemos que nuestra oración, nuestra intercesión y nuestra guerra tiene paralizado al enemigo. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces hay una primera muerte y una segunda muerte. Primera resurrección, segunda resurrección. Y dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los hombres, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros no tenemos que ver ahí. Ya hemos sido llevados con el Señor Jesucristo. Es importante, mis amados, conocer esta doctrina tan poderosa. Indaguen en ella. Hablemosle a nuestra familia de esto. Es impresionante realmente las multitudes que no se van a ir con el Señor. Algunos, más todo el mundo va a escuchar del Señor, pero algunos más, otros menos. Y nuestro trabajo es que todas las personas con responsabilidad escuchen la palabra del Señor. Usted tiene que hacer citas específicas con sus seres queridos para hablar de estos temas, que ellos lean los versículos, que usted se los explique. Este video va a quedar para las próximas generaciones y yo espero que sea de bendición en cada casa donde se enseñe acerca de la resurrección. Y esto solo es un resumen de la doctrina de resurrección. Eso es extenso, pero por lo menos las partes más vitales les hemos podido presentar el día de hoy para que usted sepa que hay una vida después de esta, una vida bendecida y una vida de dolor, para que usted elija antes de morir con quién quiere irse, con Jesús o a la perdición eterna. Usted tiene la decisión hoy. Si usted hoy quiere aceptar a Jesús o afirmar su vida en Dios, solo incline su cabeza ahí donde está y oramos. Padre, gracias por este momento. Te pido perdón, Señor. Pido que perdones mis pecados, que sanes mi vida, Señor, que yo pueda servirte el resto de mi vida. Entiendo que soy pecador y que te necesito. Señor, gracias por esta academia de obreros que me está edificando. En el nombre de Jesús te bendigo. Es un honor para mí y una bendición poderte compartir esta enseñanza. Seguimos adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde y damos a la próxima. Bendiciones.